Webinar de salud con Nutrición BioReady. Me va a tocar compartir el tema de combatir el síndrome metabólico. Como pues es algo que está afectando mucho la salud pública a nivel mundial, no solo México, no solo Latinoamérica, y que va en crecimiento, este síndrome metabólico. Hoy vamos a ver un poquito de lo que es el síndrome metabólico, estadísticas y cómo con nuestros nutrientes BioReady podemos combatirlo. Tenemos la mejor arma contra el síndrome metabólico, ya que pues hemos visto bastante información de salud dentro de este webinar y todas las complicaciones que ha comenzado a generar pues la mala alimentación, la mala nutrición, el exceso de consumo de azúcar y todo eso pues va llevando a las enfermedades, pero todo comienza con este síndrome metabólico. Ahorita vamos a ver un poco de los factores que tiene y las causas que llevan este síndrome. Entonces, comenzando con la presentación, vean un poquito de cómo ha crecido o cómo está en la actualidad este síndrome metabólico, ya que aproximadamente el 32% de la población en Estados Unidos tiene este síndrome metabólico. Entonces, esa es ya una cifra pues muy grande. Imagínate, pues 3 de cada 10 es algo muy alto en estadísticas. Y eso en Estados Unidos, que es un país, pues sabemos, de primer mundo, desarrollado, que pues la gente vive acelerada todo el tiempo. El tiempo es como el factor más importante y pues no se pueden dar el lujo como dicen, de perder el tiempo haciendo comidas sanas. Entonces todo comienza a ser comidas rápidas y esa pues es un factor que está el crecimiento de este síndrome metabólico. Pero si nos vamos a otras poblaciones, como Europa, que es un poquito más una población de tener conciencia, de consumir alimentos orgánicos, pues también vean, el 25% de la población padece síndrome metabólico, y América Latina, que también pues tendemos a tener todavía una alimentación no tan industrializada, también el 25% de la población ya tiene síndrome metabólico. Y en poblaciones como Asia, que también sabemos que son todavía como que cuidan más su alimentación, pues va creciendo, también va incrementándose este factor del síndrome metabólico. Y las personas más afectadas dentro de estas poblaciones, pues son los mayores de 60 años. Pues sabemos que ya de esa edad en adelante el metabolismo se hace más lento y ya aquí comienza a afectar a un 40% de la población pues a nivel mundial. ¿Qué es el síndrome metabólico? Dándole una definición, el síndrome metabólico es un desorden. Es un grupo de condiciones que van a incrementar el riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca, un derrame cerebral o una diabetes tipo 2. Entonces, este desorden, ahorita vamos a ver qué conlleva, pero es que todo en tu cuerpo comienza a salirse de su equilibrio. Al salirse de este equilibrio, pues va a generar estas 3 principales consecuencias. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que han generado este desorden? Este síndrome metabólico, principalmente la resistencia a la insulina. Otro de las condiciones que se van a generar por el síndrome metabólico es la hipertensión arterial. La glucosa en la sangre también es un factor que se va a presentar, que empieza a subir la glucosa y pues combinando resistencia a la insulina con la glucosa alta en el torrente sanguíneo, pues es donde se origina la diabetes. Niveles sanguíneos también elevados de triglicéridos, de colesterol, que sería el otro índice que nos muestra que una persona comienza a tener síndrome metabólico. Bajos niveles de colesterol bueno y altos niveles de colesterol malo. Y pues ahora sí que físicamente el resultado más notorio de una persona que tiene síndrome metabólico pues es un exceso de peso, exceso de grasa alrededor de la cintura. Entonces vean, estos 6 factores son los que se pudiera decir que ahí podemos decir que una persona tiene síndrome metabólico. Hipertensión, glucosa en sangre, resistencia a insulina, bajos niveles de colesterol bueno, altos niveles de colesterol malo y exceso de peso o exceso de grasa alrededor de la cintura.
Causas que se ha generado este síndrome metabólico, o sea, ¿qué ha cambiado en la población? Que ha manifestado que este crecimiento en el porcentaje se vaya dando, pues principalmente los malos hábitos alimenticios, ese es uno de los principales factores. Hoy en día, pues nos alimentamos, no buscamos nutrirnos, nada más que tengamos esa saciedad de nuestra hambre. Otro de los factores, pues, es el exceso de calorías, el exceso de grasas, el exceso de azúcar, o sea, los alimentos cargados energéticamente, pues, con una cantidad muy grande de calorías. Es otro de los factores que ha comenzado a desarrollar, pues, a gran escala este síndrome metabólico. Por aquí alguna vez nos compartía en este webinar la doctora Susana y se me quedó bien grabado como antes de 1960 las personas, el promedio de consumo de azúcar en un año era de 2 kilos, pero después de 1960 con pues ese crecimiento, por ejemplo, de bebidas gaseosas, de bebidas carbonatadas, del exceso ya de que entran alimentos como las hamburguesas, o sea, todos los alimentos chatarra, el promedio de consumo de azúcar de una persona al año actualmente pues es de 90 kilos. Entonces imagínate de 2 kilos que se estaban acostumbrados a comer al año antes de 1960 a 90 kilos en la actualidad, pues es un exceso muy, muy grande y pues eso pues está manifestándose en el síndrome metabólico. También otro de los factores que ha generado este aumento, pues es la tecnología, cómo va avanzando. La tecnología liberadora de esfuerzos. O sea, antes era todo muy físico. Querías transportarte, pues, una bicicleta o caminando. Actualmente, pues, en auto o en motocicleta. Entonces ya no hay un esfuerzo físico. Querías lavar tu ropa y pues todo era así a mano. Pues las personas ahí en el lavadero, así, haciendo ejercicio físico, moviendo los brazos para lavar la ropa y actualmente pues todo a la lavadora. Entonces muchas cosas han cambiado tecnológicamente hablando que nos han hecho ahorrar un gasto energético, un gasto de esfuerzo y pues eso conlleva a que no estemos gastando todo ese exceso de energía que estamos consumiendo. Y otro de los factores, pues, es el entretenimiento pasivo. O sea, también el pasar horas o horas frente a la televisor, frente al computador, frente al celular, en lugar de hacer una actividad física, pues ya actualmente el entretenimiento es más pasivo, más estar, pues, de manera sedentaria, pasando el tiempo. Y bueno, entonces ya vimos un poquito de lo que va a generar el síndrome metabólico y cuáles han sido esos factores que lo han generado. Ahora vamos a la pregunta del millón, si tú padeces o no síndrome metabólico. Y es fácil detectarlo si a los siguientes factores, si tú respondes a 3 que sí, tú tienes síndrome metabólico. Si respondes que sí a 1 o 2, pues quizás todavía estés ahí un poquito pues al filo del abismo, de todavía no tener síndrome metabólico, pero pues ahora sí que es personal. Entonces, ¿cuáles son los factores? Si respondes a 3 que sí, por ejemplo, si tú tienes presión arterial alta, nivel de glucosa alto en sangre, triglicéridos altos, nivel de colesterol bueno, un poco o más bajo del nivel normal, y exceso de peso alrededor de la cintura. Si respondes a 3 de estos que sí, tú sí tendrías síndrome metabólico. Entonces, por ahí autoanalízate. Entonces, pues vamos a continuar con los factores que generan este síndrome. Por ejemplo, pues la obesidad y el sobrepeso. La obesidad y el sobrepeso es una condición, sabemos que se puede prevenir, cuidando nuestra alimentación y pues teniendo más actividad física. Pero su principal causa que la está generando es el desequilibrio entre el consumo de energía y el gasto de energía. O sea, no hay un balance, estamos consumiendo mucha energía y estamos gastando muy poca energía. Entonces ese exceso se va a acumular. Entonces tú estás consumiendo muchos carbohidratos que su función es crear energía, pero no al no gastarlos, esos carbohidratos en tu cuerpo se van a transformar en grasa y la grasa pues es una manera de acumular energía del cuerpo, es como una reserva. O sea, el cuerpo está diseñado para eso.
pensando en condiciones adversas, pensando en condiciones de escasez, de sequías, de fríos. Es como una protección del mismo cuerpo. O sea, tú me estás dando mucha energía, no la estoy gastando, pues la voy a comenzar a ahorrar. Y la voy a comenzar a ahorrar pues en manera de grasa en tus tejidos. Pero pues esta acumulación sabemos que no es así como hacer una inversión, al contrario, es un riesgo para nuestro cuerpo el comenzar a acumular esta grasa. Una estadística a nivel América Latina de los países más obesos. Vean, los 5 países más obesos de América Latina es Uruguay en quinto lugar con el 23.5% de la población, Chile en segundo lugar con el 29.1%, Argentina en el tercer lugar con 29.4%, Venezuela en cuarto lugar con 30.8% de la población y México en primer lugar con el 32.8% de la población. Entonces, vean, somos el número 1 en obesidad. Nuestra población, hablando a nivel América Latina, porque si hablamos a nivel mundial, pues sabemos que hay países, quizás Estados Unidos tenga un porcentaje más alto de obesidad, pero hablando de América Latina somos el país número 1. Y bueno, ¿cómo medir si tú estás obeso, si tienes obesidad o si tienes un peso dentro de lo normal? Pues eso se calcula con un índice que se llama el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una fórmula que va a relacionar tu estatura con tu peso y dependiendo de ese resultado, pues tú te puedes autoclasificar en uno de estos 6 etapas. Entonces, si tú tienes un índice de masa corporal menor a 18.5, pues eres una persona, pues ni siquiera normal, o sea, baja de peso. Ya también personas muy delgadas, que también no es saludable. Lo saludable es estar en el índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9, ahí es lo saludable. Si aumentamos del 25, pues ya comenzamos a tener primero sobrepeso, si aumentamos del 30, obesidad, si aumentamos del 35, obesidad severa, y si aumentamos a más de 40, obesidad mórbida. Entonces ahí debemos de hacer nuestro propio cálculo, que es con la siguiente fórmula. El índice de masa corporal se calcula tu peso que tienes actualmente en kilogramos entre la altura en metros multiplicado por la altura. En otras palabras, vamos a suponer que tú peses 100 kilos. Esos 100 kilos los vas a dividir y tu estatura es de 1,80. Entonces, el resultado que te dé de 1.8 por 1.8, ese resultado que te dé, o sea, divide 100 entre el resultado que te dé 1.8 por 1.8. Y lo que te lance, eso es tu índice de masa corporal. También hay muchas aplicaciones, también métete a tu celular, busca una aplicación que te dé el índice de masa corporal, ahí metes los datos que te pide y en automático te da cuál es tu índice de masa corporal. O si no, pues ve a un nutriólogo, un licenciado en nutrición, y pues ellos es el primer dato que te sacan. ¿Cuál es tu índice de masa corporal en este momento? Y su objetivo pues es bajar ese índice de masa corporal en todas las dietas que te brindan, en todos los consejos que te brindan. Entonces, ¿por qué? Porque es el principal indicador de la obesidad que tenemos. Entonces, siguiendo con uno de los factores que ha desencadenado es el exceso de consumo de bebidas azucaradas. Sabemos que es algo pues común. Todas las personas consumen refrescos porque pues tienen un sabor agradable, entre comillas refrescan porque siempre los tienen fríos y más ahorita en tiempos de temperaturas altas, pues aumenta el consumo de estas bebidas. Pero bueno, un promedio a nivel México es que una persona consume 600 mililitros diarios. Ese es el promedio de consumo. Pues en general, o sea, niños, adultos, ancianos, es una estadística promedio. Si nos basamos en esta estadística de 600 mililitros diarios, pues un mexicano al año está consumiendo un promedio de 219 litros de refresco, que equivaldría a 450 latas, o sea, más de una lata diaria de refresco, y transformándolo a azúcar, pues estamos ingiriendo un promedio de 16 kilos
de endulzante mediante el refresco. Entonces vean también el exceso pues de azúcar por este medio, 16 kilos. Entonces pues es una cantidad muy grande. Y ahora pues vamos a ver las consecuencias de todos estos malos hábitos, de todos estos desórdenes, que pues una de las principales consecuencias va a ser las enfermedades cardiovasculares. Es como pues, con la principal manifestación de una persona que sí tiene síndrome metabólico. Entonces, ¿cómo se puede medir o cómo se puede saber? Pues cuando tú vas a una consulta y el doctor te dice, pues tienes hipertensión arterial, tu presión arterial está alta, y uno de los factores que hace que la presión arterial suba, pues es la acumulación de colesterol, de triglicéridos en las paredes de tus venas y de tus arterias, que van a generar un endurecimiento, y ese endurecimiento no hace que haya la flexibilidad que deben de tener para regular la presión. Entonces, nuestras venas y nuestras arterias tienen que estar libres de este colesterol y de este triglicérido, porque tienen una función de, pues, de expandirse y de contraerse dependiendo la presión que esté arrojando, en este caso, la bomba, que es el corazón. Entonces, si tú no tienes esa flexibilidad, la presión va a aumentar, porque no hay esa función de tus venas y tus arterias de contrarrestar. O suponer tu presión aumenta, y esto es física, la presión de una tubería aumenta, al ampliar la tubería, la presión disminuye. Si la presión disminuye y contrarrestas la tubería, la presión aumenta. Es como el ejemplo de que tú estás regando tu jardín con una manguera y está saliendo muy poquita agua. ¿Eso qué sería? Pues sería una presión baja. Y tú cierras poquito pues la apertura, la presión va a aumentar, el fluido va a salir mucho más rápido. Entonces eso es lo que pasa en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo en automático abre o cierra la apertura, y eso hace la regulación de la presión. Entonces una persona que tiene este problema de hipertensión arterial, pues no es otra causa que la acumulación y la falta de flexibilidad en sus venas y sus arterias. Entonces pues debemos de corregir este factor, que es esa acumulación. Otro de los factores o de las consecuencias que vamos a tener, pues son los infartos al corazón, principalmente al miocardio, que ocurren cuando hay un desprendimiento, cuando hay una acumulación puede ser de un coágulo de sangre, que esté muy densa la sangre, generen un coágulo y obstruya alguno de los ventrículos del corazón y genere un infarto. Y la otra, pues un desprendimiento de alguna placa de colesterol o de grasa en las paredes de las venas y las arterias, que también van a hacer esa obstrucción y también van a generar pues el infarto. Entonces vean cómo todo se va relacionando. O sea, algo que también se ha presentado mucho, últimamente yo he visto mucho, son pues derrames cerebrales, infartos, personas que pierden la movilidad de un brazo, de una pierna, de la mitad de su rostro, por un derrame cerebral, porque lo mismo en el corazón, esa placa se desprendió, hizo una obstrucción, y en el caso del cerebro, como son capilares, como son venas muy, muy pequeñitas, pues esas venas o esas pequeñas arterias explotan. O sea, es como inflar un globo. Lo vas a inflar tanto hasta que explota y hace ese derrame. Cuando hay un derrame cerebral, pues problemas para caminar, para hablar, para entender, puede generar alguna parálisis o algún entumecimiento en el rostro, en brazos o en piernas. Entonces también es uno de las consecuencias que estamos teniendo por desarrollar el síndrome metabólico. Y entonces pues ya vimos las enfermedades cardiovasculares. Ahora vamos con la diabetes. La diabetes, que es otro de las consecuencias que va a generar el síndrome metabólico, y pues lo que vamos a ver dentro de la diabetes. Algunos indicadores para saber si una persona, no sé ustedes, pero siempre tenemos miedo como hacernos el análisis, qué tal andamos de nuestra glucosa, por el miedo de que nos diga el médico, pues tienes diabetes, o tienes prediabetes, o andas mal. Pero si tú eres de esas personas con miedo a no tener ese diagnóstico, te puedes dar cuenta si presentas alguna de estas 6. Por ejemplo, polifagia, que es un exceso de hambre, que todo el tiempo tengas ansiedad por comer. Poliuria, que es
orinar muchísimo, personas que se levantan 5, 6, 7 veces en la noche a orinar, pues es un indicador. Mucha sed también, una sed constante, que también comienzas a perder peso de manera pues no controlada, o sea, muy acelerada, fatiga extrema, que todo el tiempo te sientas cansado, y la visión borrosa. Entonces, si tú presentas alguno de estos 6, pueda que tengas diabetes y pues no te hayas dado cuenta por ese temor al diagnóstico. Y ya las consecuencias de la diabetes, pues que no queremos obviamente llegar a estas circunstancias, pero que se están presentando, es por ejemplo la retinopatía diabética, que ya las personas por ese exceso de azúcar en la sangre comienzan a dañar los vasos sanguíneos del tejido de la retina del ojo, y por ese exceso descontrolado de azúcar, pues la persona pierde su vista. Entonces es una de las consecuencias de no controlar la diabetes en tu cuerpo, ese exceso de azúcar en torrente sanguíneo. Otro de las consecuencias es el hígado graso, también muy común en estos días, casi persona que conoces, persona que tiene hígado graso, es lo que me he dado cuenta cuando ya tienen un problema de salud, generalmente tienen relacionado el hígado graso, y este aparece como resultado de la obesidad y del diabetes tipo 2. También aparecen personas que tienen adicción al consumo de alcohol. Una persona que consume mucho alcohol va a generar también el hígado graso. La nefropatía diabética, que también pues es muy común el tener pues esta consecuencia, pues es cuando ya también como los ojos que veíamos en la anterior consecuencia, en este caso los riñones, ese exceso de azúcar en tu torrente sanguíneo, pues va a comenzar a dañar tus riñones y va a afectar su habilidad de eliminar desechos y de eliminar el exceso de líquidos en tu cuerpo, y es cuando las personas pues comienzan a retener líquidos y comienzan a aumentar niveles de desechos en la sangre que tienen que salir, pero como no los están filtrando, pues se comienzan a acumular. El 40% de los diabéticos terminan padeciendo nefropatía diabética, o sea, es un dato pues escalofriante. Si tú tienes diabetes, imagínate, 4 de cada 10 diabéticos terminan teniendo un problema de riñones. Y una de las soluciones médicas pues es hacer diálisis o hemodiálisis, y de ahí meterlos a un proceso pues de trasplante de riñón, pues esperando que su cuerpo lo acepte. Pero pues también es algo de muy largo tiempo y que no hay una garantía de que le vaya a funcionar. Otro es la neuropatía diabética, ese dolor en las articulaciones, también provocado por el daño en los nervios, por el exceso de azúcar en tu cuerpo. Entonces vean todo lo que daña, tener niveles más altos de azúcar a nivel sanguíneo. También daña los nervios, comienza a gastar lo que es la mielina de los nervios, y al desgastarse, pues comienza a haber como choques eléctricos, principalmente las articulaciones, y eso es lo que hace que las personas pues sientan esos piquetes, esos ardores, esos dolores constantemente, que no aguantan sus piernas, que pues sienten dolor. Pero es por esa pérdida de la mielina, por el exceso de azúcar en la sangre. Y bueno, otra de las consecuencias más pues feas en mi forma de verlo, obviamente perder la vista, perder los riñones, perder una extremidad, pues nadie lo desea, nadie lo quiere, pero también es una de las consecuencias de la diabetes. 15% de los diabéticos presentan una llaga o una herida en alguna de las articulaciones, principalmente o generalmente en los pies, y esta llaga o esta herida lleva un proceso, se infecta, la infección crece, y una de las soluciones o protocolo, no sé si sea así, pero ya cuando ven que la infección no cede y que va creciendo, pues es la amputación. Y pues también cuántas personas mutiladas conocemos porque tuvieron ese descuido de no controlar los niveles de azúcar en su cuerpo. Perder una parte del cuerpo, pues creo que nadie lo deseamos. Así que nuevamente volvemos a que es mejor prevenir. Y una consecuencia que a lo mejor no se va a tocar mucho, o yo no la he escuchado mucho cuando se habla de diabetes, pero pues obviamente es de cuidarse, que es la disfunción sexual. También un diabético pues va a tener este problema. Por aquí está una estadística
que me impactó. El 45% de hombres con diabetes comienzan o van a tender a presentar la disfunción eréctil, o sea, pues 4 o 5 de cada 10, un porcentaje muy alto. Entonces la van a presentar y la van a presentar de 10 a 15 años antes de una persona que la presentaría o de un hombre que la presentaría pues de manera normal en su vida. O sea, imagínate que sea normal que se presente a los 60 años, pues un diabético se le va a presentar desde los 45, 50 años, por el simple hecho de tener diabetes. Entonces, pues alarmante. Y en mujeres también van a tener una afectación. En mujeres con diabetes afecta un 27%. Y los síntomas que van a presentar son sequedad vaginal, relación sexual dolorosa, obviamente porque no hay lubricación, y deseo o respuesta sexual disminuida o ausente, o sea, pierden el líbido por tener relaciones sexuales con su pareja. Entonces es una consecuencia también de la diabetes que no se quiere. Coma diabético es otro de los factores que se va a presentar, y este se presenta cuando las personas sufren una alteración muy grande de la glucosa en su torrente sanguíneo y pues hacen que pierdan la conciencia debido a este exceso y caer en coma. Entonces, pues no sé a partir de qué nivel, pero pues yo he escuchado niveles de 700, de 800, que a partir de ese nivel pues ya pierden la conciencia por ese exceso de glucosa en su sangre. Entonces, todo esto son consecuencias que vamos a tener debido al síndrome metabólico. Y la solución que tenemos, pues es combatirlo, principalmente con alfa-PXP Forte y con alfa-PXP Royal. Hacer una combinación de estos dos, porque pues el Forte va a tener sus funciones y el Royal también. Ahorita vamos a ver un poquito de las funciones de cada uno. ¿Qué es el PXP Forte? De manera, pues definiendo qué es lo que contiene, alfa-PXP Forte es una mezcla de polisacáridos péptidos derivados de arroz integral, de una selecta cepa de arroz integral y de alga espirulina. Bueno, aquí no lo mencioné, pero otra forma de definir al síndrome metabólico es definirlo como el síndrome X, es como un sinónimo, síndrome metabólico o síndrome X. Entonces, la X que tiene el PXP es precisamente porque su principal enfoque es combatir el síndrome metabólico. Por eso le pusieron la X. Entonces, la primera P es por polisacáridos, la segunda P es por péptidos, pero la X es por el síndrome X. Entonces, es un producto específicamente diseñado para combatir el síndrome metabólico y evitar todas las consecuencias que vimos de problemas cardiovasculares, problemas de derrame cerebral y problemas de diabetes. Es su función, para eso fue diseñado. Entonces está hecho de arroz integral y de alga espirulina en el caso del PXP Forte, y en el caso del PXP Royal, pues también son polisacáridos péptidos, en este caso extraídos de arroz morado, y bueno, dentro del mismo arroz morado existe un antioxidante muy poderoso conocido como antocianina, que es lo que le da la coloración morada al arroz, que también va a tener muchísimas funciones en nuestro cuerpo, estas antocianinas muy saludables, esas funciones. ¿Cuáles son las tres principales funciones de los polisacáridos péptidos? Pues aquí se las voy a mostrar manera muy sencillita. Una de las principales funciones es mejorar la comunicación celular, porque a veces nuestro cuerpo no trabaja bien porque no se está comunicando bien. Y los polisacáridos péptidos, su función que tienen es la comunicación celular. La comunicación celular, ahorita lo vamos a ver, se da mediante polisacáridos péptidos. Otra función que tiene es aumentar la producción de energía celular. Aumentar esa producción para que haya una buena función y entonces ahora sí las células comiencen a consumir ese exceso de azúcar que puedas tener en torrente sanguíneo y comience a bajar el nivel de glucosa. Y bueno, a final de cuentas, lo que va a pretender los polisacáridos péptidos es llevar a tu cuerpo a una homeostasis, que todo en tu cuerpo comience a funcionar como tiene que funcionar. Como vimos en una de las primeras láminas, el principal factor del síndrome metabólico es el desorden. Tu cuerpo necesita orden y el orden los da los polisacáridos péptidos. Entonces, bueno, esta investigación pues no es algo así sacado de la nada.
Es una investigación que duró 12 años desde el año 90-91 hasta el 2003 que salió al mercado y fue desarrollado por científicos de Europa, de Asia y de América. Entonces es algo muy, muy respaldado con alfa-glicanología. Entonces es algo que llevó un proceso de investigación que la conclusión es que funciona. Entonces, estos gluconutrientes, que son los que tienen los polisacáridos péptidos, son la nueva esperanza de vida, es una solución para todas estas personas que están teniendo los problemas que mencionamos. Y bueno, los gliconutrientes pues son los 8 azúcares esenciales que van a hacer que tu cuerpo correctamente trabaje. Entonces, pues queda muy claro. Generalmente en la nutrición, en la alimentación que llevamos, nada más obtenemos 2 de estos 8, pero los 8 son necesarios, los 8 son esenciales y los 8 están en los polisacáridos péptidos. Si tú te consumes, vas a obtener estos 8 monosacáridos y estos son como las moléculas que van a hacer que todo el desorden que haya en tu cuerpo se comience a contrarrestar. O sea, haz de cuenta que fueran como, voy a poner una comparación, como si fueran nanobots que van a hacer, o sea, van a detectar fallas en tu cuerpo y van a comenzar a repararlas. Pero es gracias a estos 8 azúcares esenciales, todos contenidos en alfa-PXP, tanto Forte como Royal. Muy bien. Entonces, hablando un poquito de la comunicación celular y estos 8 monosacáridos, pues vean cómo la comunicación es mediante estructuras. Entonces, la intercomunicación a nivel celular se utiliza o se hace mediante estos 8 carbohidratos esenciales o pues nutrientes esenciales. Como nuestro abecedario, vean, podemos formar todas las letras en 4 formas básicas, que sería la línea azul larguita, la línea morada un poquito más pequeña, el arco naranja y el arco verde. Si hacemos una combinación de estas 4 formas, pues podemos tener todo el alfabeto y podemos comunicarnos. En el caso de la comunicación celular, con esos 8 monosacáridos, se acomodan de diferente manera, de diferentes estructuras, y cada estructura determinada va a generar una función a nivel celular. Y esa es la manera como nuestras células se comunican entre sí y como pueden pedir ayuda o dar indicaciones. Entonces, cuando no tenemos estos 8 monosacáridos, no lo estamos proveyendo a nuestro cuerpo, hay una comunicación incompleta. Vean las palabras que tienen ahí alrededor de la célula, pues no se entienden. ¿Por qué? Porque nada más tienen esos 2 monosacáridos de los 8 que necesita nuestra célula. Entonces no está mandando un mensaje correcto. Cuando le damos los monosacáridos de alfa-PXP, pues completamos el mensaje que la célula quiere mandar y ahora sí lo entendemos. Ahora sí lo entienden otras células. Ahora sí lo entiende el cuerpo. Límpiame, veme, restáurame, defiéndeme, regúlame, aliméntame. O sea, ya se da a entender. Y ese entendimiento se va a generar por los 8 monosacáridos. Entonces, esa es la principal función, la comunicación celular. Si tú restauras la comunicación celular, pues vas a ver que todo en tu cuerpo va a comenzar a funcionar correctamente. Eso es uno de los principales beneficios que vas a obtener con los polisacáridos péptidos. Otro de los beneficios es que vas a aumentar el combustible biológico para la mitocondria en tus células y vas a aumentar la producción de ATP, que ATP pues es la medida energética a nivel celular, es la molécula de energía. Entonces con los polisacáridos péptidos es un supernutriente que aumenta esta producción y al aumentar esta producción pues también tu cuerpo va a comenzar a funcionar correctamente. Otra de las funciones que tienden a tener los polisacáridos péptidos es revertir o apoyar a que tu mitocondria funcione correctamente y revertir lo que es la disfunción mitocondrial. Hay una teoría o no sé si ya sea una ley que todos los problemas de salud comienzan con una disfunción mitocondrial. Si tus mitocondrias no están trabajando correctamente, van a generar un problema de salud. Los polisacáridos péptidos pueden restaurar la función de tus mitocondrias y restaurando la función de tus mitocondrias, pues es como una reacción en cadena que va a hacer que todo funcione bien en tu cuerpo. Otra de las funciones, aparte de la mitocondria dentro de las células, es la reparación de ADN.
También cuando nuestro cuerpo no comienza a trabajar, pues es que no está mandando las órdenes correctamente. Y las órdenes se extraen de nuestro ADN, de ahí se extraen todos los comandos que tienen que realizar. Si un comando está dañado, pues no va a realizar esa función bien. Y los polisacáridos péptidos tienen la capacidad de reparar esas fallas a nivel de ADN para que todo comience a funcionar bien. Entonces, dentro de las investigaciones que te mencioné hace un momento, que hicieron estos científicos por años, pues descubrieron que gracias a los polisacáridos péptidos hay una mejora en la diabetes. O sea, ya está comprobado. Hay un estudio por ahí que tengo en inglés, muchísimas hojas, de un análisis que hizo la investigación en un hospital de Tailandia que se llama Ocho Rey, en 767 diabéticos. Y en los 767 diabéticos hubo una mejoría. Entonces, antes de sacar el producto al mercado, tenían estos protocolos. Entonces ya está comprobado, ya las personas, y me funciona o no me funciona, o sea, científicamente está demostrado que funciona, es respaldado con protocolos científicos. Ya no hay que andar investigando si sí o si no, simplemente tómatelo. También demostró que tiene la capacidad de bajar el colesterol malo, el colesterol LDL, y disminuir la inflamación a nivel celular. Entonces también es un antiinflamatorio, pero pues a nivel celular estos polisacáridos péptidos. También, pues ya lo vimos, va a regular la presión arterial. Si tú controlas esa placa, le vas a devolver la elasticidad a tus venas y tus arterias, y al devolvérselas vas a recuperar una presión arterial óptima. De estar elevada, pues va a bajar a niveles normales, gracias a los polisacáridos péptidos. También va a aumentar el metabolismo. No es que sirva para bajar de peso, pero al regular tu metabolismo, al hacer esa homeostasis y que todo trabaje como tiene que trabajar, pues obviamente los excesos van a comenzar a disminuir, van a comenzar a bajar a niveles saludables, y entre ellos pues el peso. Pero no es porque te queme la grasa o te baje el peso, es porque regula tu metabolismo, aumenta la producción de esas hormonas que van a quemar la grasa, aumenta tu sistema linfático para que haya una desintoxicación más rápido. Entonces, ese aumento de todos esos factores internos en tu cuerpo, pues lo vamos a ver en la disminución de nuestro peso, pero por el factor del equilibrio. Entonces, también va a apoyar a disminuir el riesgo de ataques al corazón, por lo mismo de que vamos a controlar los niveles de colesterol, de triglicéridos, de esos coágulos en el torrente sanguíneo que no van a desencadenar en un ataque al corazón. ¿Cómo voy a tomar el PXP o la recomendación? Si de todos los factores que te mostré, tú dices, yo no tengo ninguno o tengo uno, pues la recomendación sería una porción diaria. Pero si ya tienes 2 o 3 factores, o 4 o 5 de los que se mostraron al inicio, pues de ahí en adelante 3 porciones diarias. 3 porciones diarias sería como la mínima indicación, pero si tú ya tienes un problema pues que te dio un infarto, que te dio un derrame, que tienes diabetes, así ya con consecuencias de estar perdiendo la vista, de estar perdiendo tus riñones, de estar perdiendo una extremidad, pues ahí ya 6 porciones diarias, porque ya estás en un estado de urgencia. Entonces hay que darle más PXP al cuerpo. Y bueno, una mención honorífica que le dieron a los polisacáridos péptidos del Departamento de Ciencia y Tecnología de Tailandia es que lo galardonaron como el producto alimenticio más innovador, y el cual tiene el potencial de ser la solución a la rápida declinante salud humana. O sea, vean cómo pues todas las investigaciones, hasta personas externas, han visto cómo funciona y pues es la solución. No hay otra. Los polisacáridos péptidos, el restaurar esa comunicación celular, el restaurar esa energía celular, esa función mitocondrial, esa función de ADN, es la solución para la declinante salud humana. Entonces tenemos en nuestras manos algo muy espectacular con el PXP, que va a combatir el síndrome metabólico y que vamos a tener solución a todos los problemas de salud que desencadena este síndrome. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias y espero que haya sido beneficiosa esta conferencia el día de hoy. Gracias.